Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales, Raúl. Desde luego, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos y escúchanos a través de nuestros canales de YouTube y todas las multiplataformas. También escúchenos a través de Radio Anáhuac y recordarles que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Hoy vamos a pasear lejos, muy lejos, allá donde el viento da vuelta, pero los paisajes son extraordinarios. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya nuestros pretextos, mi querida Ceci, ¿a dónde vamos a viajar? Nos vamos lejos, nos vamos detrás de una muralla. Y quisiera empezar por esta cita del historiador Harold M. Tanner, que dice que a través de la literatura de este lugar, que es la literatura china, y en especial de su poesía, somos invitados al mundo del escritor, qué bonito, para experimentar su vida al tiempo que leemos sus descripciones sobre hogar, su familia, paisajes, sobre palacios, sobre guerra, y es así también cuando hablan sobre los pobres y los oprimidos. Hoy vamos a hablar de literatura china, tan ajena de repente en estos lares, tan difícil, porque la literatura china nos llega por traducciones. Entonces dice Octavio Paz, traductor traidor, pero tenemos que entrar a la literatura china porque es un mundo totalmente diferente al que tenemos nosotros, me parece. Eso último es con lo que me quedo y que yo también iba a hacer precisamente el comentario, ¿no? Es una cultura completamente, no solo es la distancia geográfica, es la distancia cultural que tenemos los países asiáticos, yo creo que particularmente la China, con nosotros a los que bien o mal llamados occidentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una diferenciación tremenda cultural, pues por ende también la va a haber obviamente en la literatura. Sin embargo, hace rato tenía oportunidad de platicar con Juan Carlos un poquito sobre algún punto que dijo Shulhan, ¿no? Que en algunas cosas podemos estar de acuerdo y en otras no con él, pero en esto sí, ¿no? La literatura china, y más específicamente quizá podríamos abordar la poesía, es sencilla, es simple, es estética, es bonita, es hermosa, y a lo mejor no tiene que tener un sentido tajante, ¿no? Algo que nos impacte rotundamente y que nos haga hacernos pensar más allá de la simple estética de la que hago mención, ¿no? Es simple y sencillamente compartirnos un sentimiento, una emoción, una descripción de algo, y eso tiene belleza en la literatura. Entonces, ahí Shulhan, pues le aplaudimos un poquito. Sí. Es un autor que nos permite de alguna manera conjugar dos mundos, porque en efecto, aunque estamos globalizados, no conocemos todo el mundo. China, además, históricamente siempre había estado encerrada en sí misma. Y aunque tuvo invasiones y perdió el control del territorio también en ocasiones, y podríamos decir quizá en el siglo XXI también, porque ya ha tenido que abrir las puertas, es cuando esta literatura puede cambiar. Pero en efecto, al estar encerrada, al ser hermética durante tanto tiempo, es muy particular, es muy de la vida cotidiana. Otra cosa que vale la pena señalar es el tipo de pensamiento histórico que hay en la India. Aunque el budismo nace en Nepal, el budismo se va a ir extendiendo al norte de la India y se irá trasladando hacia China y todo el este de Asia. Y esto es relevante porque, vaya, para nosotros en Occidente es fácil encontrar un Buda flaco, que sería más cercano al Buda de la India, y un Buda que va robusteciendo, y es la adaptación que se va encontrando en China. Y ese rasgo religioso y cultural también va permeando en su literatura. Y claro, hablar de China es hablar de lo inconmensurable. El país es
enorme. Mm. Pero además de todo, la producción literaria también es grandísima porque es milenaria. O sea, hablamos de siglos y siglos y siglos de producción poética, de producción filosófica, también de narración. Y de repente cuando pensamos en literatura china, nos vamos hacia la antigüedad, hacia la China clásica, pero se está produciendo literatura. Tenemos un premio Nobel de literatura que es de nacionalidad china. En fin, el libro más leído en toda la historia de la humanidad estuvo escrito en chino. Ya sé que es una trampa porque ahí Mao no, o sea, son muchos chinos también. Entonces, creo que hablamos de lo inconmensurable, pero hablamos, algo que me encantó que dijo Raúl, es la simpleza de la estética. Entonces, aunque estamos muy lejos, también son universales. A pesar de que somos diferentes, esa sencillez nos hace poder entender de qué es de lo que están hablando. No, y de ahí deriva una frase que a mí me gusta mucho, que por supuesto la hemos escuchado trilladamente, ¿no? En innumerables ocasiones, pero yo creo que es muy cierto, la famosa frase de menos es más. Y creo que Ujú. queda plasmado en esto último que acabas de comentar, ¿no? La estética a partir de la simpleza, ¿no? Por el otro lado, también te escuchaba, Ceci, decir de, pues, esta cultura milenaria, y es increíble, ¿no? Cuando no se sabe exactamente cuándo empezó la escritura china, porque podemos encontrar ahí textos grabados incluso en el caparazón de una tortuga, Qué ¿no? bonito, Eso, sí, eso, qué eso está bonito. increíble. Entonces, sí, uno se remonta mucho a la parte antigua, milenaria de los chinos, pero también lo decías muy bien, la contemporaneidad, ¿no? La modernidad se está volviendo parte de la cultura popular. Pensemos en China, en este país gigantesco del que hacías mención, que antiguamente uno lo tenía muy concebido como un país demasiado rural. Ujú. Pensemos en Shanghai hace tan solo 10 años. Eran baldíos. Era baldíos. Y ahora es una ciudad cosmopolita de primer orden, de primer nivel, ¿no? El crecimiento es increíble. Los chinos, además, políticamente hablando, hacen planeaciones a 100 años. Y ahorita, de hecho, se está viendo reflejado lo que planearon hace 100 años, es el crecimiento y la evolución que está teniendo actualmente China, ¿no? Imagínense, nosotros no podemos ni con 6 años porque cada que llega un nuevo gobernante, Todo lo tira todo lo destruye. anterior. Los chinos hacen planeación a 100 años, por eso son una potencia, por eso son lo que son, y por eso hay que decirlo, nos están comiendo en el Sin mundo. duda. Es un pensamiento más de la vida cotidiana. Además, es cierto, la densidad de población en China está muy mal administrada porque está Ujú, toda pegada al este y todavía tiene sus zonas rurales. ujú, Y creo que esa es la parte que también tenemos que rescatar. Es un territorio muy vasto, como México, que sí es un país muy grande ujú. y tiene recursos naturales y belleza natural extraordinaria. Por eso es muy fácil encontrar esto en su poesía. Ahora, adentro de este mismo pensamiento que se aleja, hemos hablado de estética. Creo que la diferencia sería que en Occidente la ética impera sobre la estética. En Oriente no. En Oriente es más estético que ético, en ese sentido. Wang Wei, poeta, era budista. Li Po, taoísta. Y Du Fu, confuciano. Y aún así entre ellos eran amigos y ya hablaremos de la poesía de la dinastía Tang, que será la más interesante de analizar. ¿Algún último apunte antes de irnos a corte? Pues yo creo que la maravilla que le debemos también a los chinos es la invención del papel. Y gracias a eso, el día de hoy conocemos no solamente literatura china, sino literatura universal. Perdón que interrumpa, papel, brújula y Y pólvora. pólvora. Ujú. Y lo Ujú. más curioso es que ni fueron conquistadores, ni fueron grandísimos navegantes. No que no los hayan tenido, por supuesto que hay ejemplos, pero en la historia de la humanidad no se teje así. Gracias a que eso llega a Occidente, Occidente también va a explotar. Sí, Así es. grandes inventores. Yo iba a hacer mención con la pólvora, algo relevante para nosotros en México, la pirotecnia, Uy, que sí. somos maestros artesanos, ¿no? Históricamente de la pirotecnia, ¿no? Pero ¿de dónde nos llegó todo esto? Pues de la pólvora de los chinos. Entonces es increíble el alcance que han tenido sin la necesidad de ser conquistadores, como bien dice Juan Carlos. Y rápido, un último apunte en relación a la poesía, que la poesía me parece muy relevante, la poesía china, desde luego, porque también podríamos aludirlo a la parte antigua. Sin embargo, hasta en la actualidad, a los chinos les exigen, para las clases sociales medias y altas, ser capaces de en cualquier momento poder escribir un poema, porque eso refleja su propia identidad. Qué padre. Y lo otro que habría que ver, que es muy difícil para nosotros analizar, es que pues, cuántos dialectos no hay en China Sí. y cómo deben sonar.
pero debería ser muy interesante, más allá de la comprensión, la sola estética de la fonética de un poema. Podemos no entender lo que están diciendo, pero la poesía en idiomas desconocidos, como es mucho rima y ritmo, es también muy sabroso poderlo escuchar. Pero bueno, de momento se termina estos pretextos literarios y vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido, ahora sí tenemos muchas cosas desconocidas de qué hablar de la literatura china. Miren, la literatura china no es de las más antiguas del mundo, pero sí es la que tiene mayor continuidad a lo largo de la historia, mayor producción incluso la propia cultura está rodeada de varios elementos como el misticismo y con grandes cualidades también tecnológicas en contraste. Es decir, hay tanto de literatura china y que nos viene de tanto tiempo atrás y que se está produciendo actualmente que bueno, tenemos así como que, wow, estos contrastes de mucha tecnología, de mucho progreso, también con los hermosos paisajes naturales. La China y su literatura atraen de verdad a cualquiera. Y es por eso que les voy a platicar 5 cosas desconocidas de esta cultura. A ver, la obra más antigua de la literatura china es del autor Confucio, a quien conocemos, pues digamos, mejor como Confucio. Y en realidad son estos 5 libros. Se llaman los 5 clásicos chinos de Confucio y son los libros más antiguos y hasta ahora, que hasta ahora se han conservado y nada más tienen 2000 años de antigüedad. Actualmente se encuentran en el Museo Chino y estos libros son los mayores exponentes de la literatura política china y un gran exponente de su cultura. Por otro lado, también hay otro elemento, la rata en la cultura china. Hoy nosotros escuchamos de rata y a mí me dan ganas así como que de saltar a la mesa y empezar a gritar. Bueno, en la cultura china que está basada en sus periodos antiguos, principalmente en la filosofía Tao, que gira en torno al emperador del cielo, quien designó 12 animales que se separaban según su número de dedos. Algunos presentaban el yang, es decir, lo positivo, y otros el yin, lo negativo. En el folclore chino se cree que el primer animal fue la rata, quien dio origen al mundo al romper el huevo donde se encontraba encerrado el universo. Interesante, ¿verdad? También hay aventuras lejanas. La novela más antigua es el Chuitachuan o La Ribera, que está basada en los sucesos protagonizados por un grupo de ladrones que se movía en la provincia de Changtung. Esta obra llegó a convertirse en un modelo a seguir por las novelas de aventura. Por otro lado, hablamos del arte de la guerra. El arte de la guerra, que fue escrito por Sun Tzu, es un libro de tácticas y estrategias militares. Se trata de un antiguo tratado militar que data del periodo de las primaveras y otoños, es decir, de los periodos que se comprenden entre los años de 771 y 476 a.C., nombrado así por los libros de Confucio. Este libro es uno de los mayores ejemplares traducidos a la mayor cantidad de lengua del mundo. Yo creo que este libro es uno de los más famosos de la literatura china y además de los más versátiles. Fue dado a conocer en Europa hasta 22 siglos después de su primera publicación y se ha usado en todo tipo de contextos. Se ha usado en contextos de milicia, se ha usado en contextos académicos, de administración, de filosofía, de estrategia, de comercio internacional, de literatura, por supuesto, de producción estratégica y Sun Tzu fue leído, además así es uno de los autores chinos más leídos a lo largo de la historia. Fue leído por Maquiavelo, fue leído también por el propio Michael Porter, que es el padre de la administración estratégica. Es decir, Sun Tzu es uno de los autores chinos más conocidos. Y arquitectura majestuosa.
majestuosa. En el primer siglo de nuestra era llegó a China el budismo y durante el dominio de la dinastía Han, con el budismo llegaron las pagodas, edificios de varios niveles con techos amplios procedentes de los mausoleos del subcontinente indio. En sánscrito, pagoda significa tumba y debido a su altura eran capaces de atraer rayos, lo que reforzaba que fueran percibidas como lugares sagrados. Y por último, algo desconocido es Lao Tse. Lao Tse, que es este gran poeta, que es uno de los poetas más conocidos de la literatura china, ¿qué creen? En realidad, a Lao Tse le sucede algo muy parecido a lo que le pasa a Homero. No sabemos quién es, no sabemos si existió o si no existió, si es uno o si son varios Lao Tses. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones, mi querida Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar? Me gustaría comenzar con algo que va a ser un dulcecito para ti, y es cómo la literatura china y la filosofía corren casi por líneas paralelas que casi se están tocando y casi se van besando, porque para los chinos, como ya bien decían ustedes en la sección de pretextos, es parte de la identidad. Estos versos, esta manera de pensar es algo para lo que ellos han ido siendo formados desde antiguo y que siguen teniendo en este momento y que lo recuperan. Por eso es que hay tanto tan bueno de la literatura china. Y la literatura china será lo que va a detonar, así como pólvora, esta gran curiosidad en Goethe y Goethe será el que dé a la literatura el brinco para que sea universal, que no nos quedemos nada más en las producciones locales, sino que veamos qué es lo que está sucediendo fuera de nuestro entorno. Entonces, creo que por ahí me gustaría empezar, por este maridaje que hay entre los chinos y su propia estética, su propia filosofía. Sí, sí, definitivamente. Fíjense, ¿no? Ya hablábamos de poesía hace rato, hablábamos de la estética, estamos hablando de términos filosóficos, de toda la parte de la literatura china. Y a mí que ya lo saben, la novela de ficción, que es lo que más me gusta, no es la excepción. De hecho, la novela china tiene varios tintes, varios géneros que ahorita vamos a ir abordando, tanto antiguos como muy modernos, como muy contemporáneos, e incluso que terminan por trascender en la propia cultura popular. Pero antes de llegar a esos otros tintes, a mí me gustaría hacer mención de uno de esos grandes clásicos, ya los iremos mencionando cada uno de ellos. Hay 4 grandes clásicos, ¿no?, de la literatura china. Y qué difícil es decir 4 clásicos, ¿no?, en una literatura tan vasta, pero los hay, ¿no? Así se les clasifica. Uno de ellos, una novela de ficción, ¿no?, del género de ficción histórica, en realidad, es El romance de los 3 reinos, del autor Luo Guanzhong. Y me parece muy interesante porque a mí me gusta mucho la novela de ficción, pero cuando se combina con términos reales también, con acontecimientos históricos, porque lo hace muy enriquecedor, como a partir de algo que sí sucedió, tú como autor tienes ese derecho de meterle cosas extra, ¿no? Una ficción muy interesante y hacer una historia muy enriquecedora para el lector. Este es el caso, ¿no?, que nos habla un poco a grandes rasgos del fin de una de las dinastías más importantes chinas, de la dinastía Han, justamente. Bien, el fin habla de los acontecimientos que propiciaron ese fin y cómo China termina por ser prácticamente algo similar a un triunvirato, ¿no? Se divide en 3 reinos y cómo cada uno de estos reinos tiene pues sus peculiaridades. En ese sentido, uno de los temas interesantes que se abordan en este libro pues son temas que todos conocemos en la literatura: lealtad, ¿no?, por un lado, hermandad, pero también esos tintes que nos apasionan a todos, ¿no? La traición, la muerte, desde luego, ¿no? Entonces, además de todo esto, es un libro que es digerible, que al lector lo engancha fácilmente y tiene fluidez. Y eso a mí siempre me ha parecido muy relevante en las novelas. Los libros muy complejos en su redacción suelen ser también difíciles a veces para el lector y terminan, no digo que todos, pero luego terminan diciendo, no, creo que no me gustó y ya no le dieron la oportunidad. Este libro te puede adentrar en la cultura china gracias a esa fluidez. Y regreso a la idea de que desde el pasado y hasta el futuro, los chinos tienen esta parte de la cotidianeidad.
Yo quiero hacer referencia a Confucio. Confucio, algunos dicen que es una religión, en realidad es una filosofía, es una forma de vida cotidiana. Voy a leer un fragmento, vale la pena. La gran enseñanza de Confucio. Cuando los antiguos quisieron establecer las virtudes ilustres a través del imperio, comenzaron por ordenar debidamente sus estados. Para arreglar debidamente sus estados, empezaron por arreglar bien las familias. Para arreglar bien las familias, comenzaron por cultivarse a sí mismos. Deseando cultivarse a sí mismos, rectificaron sus propósitos. Queriendo rectificar sus propósitos, exigiéronse absoluta sinceridad en sus pensamientos. Para ser sinceros en sus pensamientos, extendieron sus conocimientos al máximo posible. Y esto lo obtuvieron por la investigación de las cosas. Por la investigación de las cosas, su conocimiento se hizo extenso. Siendo este extenso, sus pensamientos se hicieron sinceros. Siendo sinceros sus pensamientos, sus propósitos se rectificaron. Habiendo rectificado sus propósitos, ellos se cultivaron a sí mismos. Habiéndose cultivado a sí mismos, sus familias se pusieron en orden. Estando sus familias en orden, sus estados estuvieron bien gobernados. Siendo sus estados bien gobernados, el imperio fue tranquilo y próspero. ¿Qué te parece? O sea, todo un tratado de Estado, de política, de filosofía, de orden económico. No, no, bueno, o sea, tanta sabiduría, tanta sabiduría. Qué maravilla. Yo quisiera recomendar una novela que se llama A la orilla del agua. Esta es una novela viejita, viejita. También se conoce como Los forajidos del pantano y está ambientada durante la dinastía Song, que fue de 1960 a 1279. Y esta historia nos cuenta el relato de los llamados 108 forajidos, carentes de todo vínculo alguno en un principio, y estos hombres se encontraron por azares del destino en los pantanos del Monte Liang. Fuera de toda ley, formarían una fuerza armada que posteriormente haría frente a los invasores extranjeros, sobre todo a los japoneses, todo con la finalidad de ganarse el perdón de un emperador rodeado de una corte corrupta que lo tiene a su merced. A que no suena interesante, ¿verdad? ¿Qué tal? Fíjate, Ceci, hablabas tú ahorita justamente después de la aportación del comentario que hacía Juan Carlos, de todos los temas que abarca precisamente la literatura china. Un libro, y ahorita tú decías, un libro viejito, viejito, pues ahí les va otro viejito, pero tan relevante en la actualidad, sigue siendo uno de los libros más leídos. Me refiero al Arte de la Guerra, Ay, de wow. Sun Tzu. Yo lo Es vi. uno de esos libros que todo el mundo dice, todos deberíamos leer en alguna ocasión, porque fíjense, si bien fue escrito en el siglo V antes de Cristo, por eso les decía viejito, viejito, es uno de los libros que todos los líderes políticos leen, ¿no? Grandes empresarios exitosísimos leen, pero todos los que tenemos en nuestro día a día un puesto laboral importante, ¿no? O sea, una coordinación, una gerencia, una dirección, o por qué no, llévalo a otro plano, al familiar, ¿no? Cabeza de familia, donde quieras, ¿sí? Te enseña las estrategias justamente de la guerra, la práctica militar, pero todo eso para ser un gran líder, un verdadero líder y cómo saber llevar, ¿no? las adversidades de cada una de las ocasiones. Pensemos en China, que ha enfrentado muchos momentos históricos de guerras, muchos y muy distintos cada uno de ellos, ¿no? Al rato platicaré de otra historia que me gusta mucho, pero cuántos momentos históricos de guerra y con cuántos países y con cuántas divisiones y subdivisiones nos ha enfrentado China. Este libro es de esos que todo mundo deberíamos leer para convertirnos en ese líder positivo. Me hiciste recordar cómo define los clásicos Mark Twain. Dice, son todos aquellos libros que deberíamos haber leído, pero que no hemos leído todavía. El Sun Tzu sí vale la pena, porque no es solo específicamente la guerra como invasiones. Este libro se puede interpretar de muchas otras maneras en relaciones interpersonales o relaciones familiares y resulta de todas maneras instructivo a pesar del tiempo que tiene. A mí me gustaría remitirme un poco a la poesía china. Algunos datos. Los chi, que es así como se conocen algunos de estos métricas chinas, eran poemas líricos con versos de metros irregulares, compuestos con música y hechos para ser cantados, exactamente igual como ocurría con la lírica griega. Mientras que la poesía, los temas más frecuentes fueron la denuncia social, la protesta, el amor, la amistad, los campos, los paisajes y una continua melancolía, los prosistas, a diferencia, prefieren como temas predilectos lo sobrenatural, lo extraordinario, las historias de los espíritus, héroes, amantes, que igualmente fueron muy populares. Es interesante
No existe la épica en China. Ah, no, nada. No existe ese tipo de La diferencia entre la de ética guerra. pasional occidental Ujú. con la estética china, Ujú. oriental en general. Sin duda, sin duda. Bueno, a mí me gustaría remitirme a un autor contemporáneo, Mo Yan, y es un autor que es irónico, 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 y entonces en su última novela, él cuenta la historia de detectives, de un detective que va a ir a cierta región en Mongolia, en donde hay la sospecha de que comen niños. Pero entonces cuando el hombre llega, además en China es una sociedad muy jerarquizante. Entonces cuando el hombre llega a investigar, resulta de que lo reciben con una fiesta así y le empiezan a servir vino, se llama La Tierra de Vino, esta novela. Entonces le empiezan a servir y le empiezan a servir, entonces el hombre empieza a ver borroso y al rato ya está totalmente alcoholizado y le traen el plato principal, abren y entonces te empieza a describir y hace unas descripciones como estas que hemos platicado de un ser que tiene una manzana en la boca y huele delicioso y tiene papitas alrededor y todo como si nos estuvieran describiendo un lechoncito, pero es una criatura. No pude terminar de leer el libro. O sea, no lo pude terminar de leer. Fue terrible la descripción de cómo se comían al niño. A mí ya me lo antojaste, Ceci, ya ves, ese libro, esa es mi clase de historias. Pero bueno, ya saben que a mí me gusta siempre relacionar la literatura con el cine y me parece sumamente relevante hablar de algo que empezó, bueno, no empezó más bien, de un producto literario que es una autobiografía, termina por convertirse en una de las mejores películas de la historia. Estoy hablando del Último Emperador, ¿sí? Es de 1987 de Bernardo Bertolucci, un italiano, un director italiano famosísimo, muy polémico. Ahora se ha puesto muy de moda otra vez el nombre por todo lo que se descubrió del último tango en París, ¿no? Con Marlon Brando, pero no es esa la película. Bernardo Bertolucci tenía 6 años. Ganó el Oscar a mejor Sí, película, sí, ¿no? ganó el Oscar y Sí. ganó 9 Oscar, 9 Oscars, nueve sí. estatuillas, ¿no? Entonces, Bernardo Bertolucci tenía 6 años de no hacer nada. Llega con esta película que se lleva 9 estatuillas, pero además es una historia increíble porque tiene una producción Sí, china, es maravilloso. francesa, italiana e inglesa, Ah, wow, no sabía. no estadounidense. No es hollywoodense la película. Entonces, pues es una gran película con una producción de varios países, ¿no? Que, insisto, ganó 9 premios Oscar. Pero ¿cuál es el argumento? ¿Quién escribió este libro? Pues justamente el último emperador de China, que se llamaba, y que, bueno, es conocido por todos como Puyi, ¿sí? No se divide la palabra, no es Puyi, no es junto, Puyi. Esa es la forma correcta. Que era un niño que en 1908 sube como emperador, ¿no? Sin embargo, empiezan todos estos acontecimientos de revoluciones, ya las conocemos, de fuerzas republicanas en China que querían acabar con el emperador. Y siendo un niño lo encierran por décadas dentro de la ciudad prohibida. Sí. Es una historia fascinante. Entonces nos cuenta la historia de este niño hasta que después, pues él quiere ser obviamente gobernador de Manchuria, cuando los japoneses están en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se convierte él en el títere de los japoneses mientras ellos cometían todas las atrocidades que hicieron en China. Finalmente, cuando vencen, ¿no? Los aliados vencen al eje justamente, pues resulta que a este cuate lo encarcelan por haber apoyado a los japoneses. Entonces es una historia tremenda que al final, ¿cómo acaba sus días el último emperador de China? Siendo un jardinero en su casa, viviendo como una persona común y corriente normal. Ahora bien, rápidamente nada más decir, hay algunas diferencias entre la historia que escribió el propio Puyi a la película. Se las nombro a continuación por si algún día leen el libro y ven la película, ¿no? Una de ellas dice, Puyi salió de la ciudad prohibida cuando murió su madre. Sin embargo, en la película se le cierran las puertas. Es decir, salió mucho antes. 2, en su vida, tal como él mismo cuenta en sus memorias, no tuvo relaciones carnales con sus esposas, mientras que en la película se cuenta lo contrario. Y finalmente 3, en la película el amante de la emperatriz es asesinado. En la vida real, Puyi impidió que los japoneses la mataran, ¿no? Entonces ahí hay algunos cambios muy significativos. Ajá. Y rápidamente para cerrar, la música es de Ryuichi Sakamoto, que es extraordinaria. Sería interesante saber si Volver a esas ver. modificaciones se hicieron para occidentalizar la historia. Probablemente. Puede ser. Bien, a mí me gustaría recomendar de poesía este librito que conseguí sobre los poetas chinos de la dinastía Tang.
Es una compilación y nos da un panorama amplísimo de los diferentes autores. De hecho, uno de ellos me hizo recordarse si se llama Levi. Se decía que toda su poesía la escribía en estado de ebriedad. Y es curioso porque también este estado de ebriedad, esta agitación placentera para poder hablar de los paisajes, para poder hablar de lo cotidiano, es algo que también pues enaltece esta misma manera de ver la vida. Me gustaría recitar un pequeño poema de Du Fu. En la colina del arroz cocido me encontré con Tu Fu. Era un mediodía abrasador y llevaba un sombrero de bambú. Dime, ¿cómo es que has adelgazado tanto? ¿Acaso sufres de poesía? ¡Qué maravilla! Me parece Qué maravillosísimo. belleza. Y además, qué sencillez, como decíamos. Y qué belleza de nombres. La colina del arroz cocido. Que todo el mundo nos podemos identificar Ese con tipo de eso. metáforas lo tiene, es Me muy común en la encanta. poesía china. Sí, son bellísimas. Rápidamente, a mí me gustaría recomendar Ciudad Difunta de Jia Ping-hua, que habla de la ciudad de Xi'an, que es esta ciudad que era la capital imperial y que ahora queda nada más como un remanente, como un eco del pasado, y que puede llegar a ser la ciudad desapercibida, la ciudad olvidada, bueno, y que a pesar de todo, vale la pena, ¿verdad? Leer esta redacción cruda, con tintes evidentemente muy melancólicos, cuya trama se ubica en una ciudad que está siendo carcomida por el olvido. Bien, antes de una última recomendación, hace rato que Ceci nos habló de Viaje al Oeste y que yo les decía que hay hay una trascendencia a la cultura popular. Cabe decir que esa obra dio pie a lo que algunos crecimos con esta caricatura muy famosa, Dragon Ball, ¿no? ¡Qué Justamente esa padre! obra literaria dio pie, tiene esa trascendencia de los personajes. Ya ves que aparece un mono, un puerquito, un duende de agua, dio pie más adelante a que se creara Dragon Ball, que pues, para los que somos de los años 80, ¿no? Crecimos con esta caricatura muy, muy relevante, ¿no? Y la otra obra literaria que quisiera hacer mención aquí es también cómo los chinos se han metido a la ciencia ficción. Y tenemos hoy en día una de las grandes obras de ciencia ficción que se llama El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu. Espero pronunciarlo bien, Cixin Liu, ¿no? ¿De qué trata justamente? Está ambientada en los años 60 esta obra, y al protagonista, ¿qué se le encomienda? Empezar a buscar, o la misión es buscar vida extraterrestre, buscar vida en otros planetas. De esa forma ocurren varios acontecimientos, desde luego, y finalmente él logra enviar un mensaje a otro sistema solar que se llama Alpha Centauri. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿No? Porque necesitamos ayuda de la Tierra, pues ya sabemos que nos la estamos acabando. Finalmente recibe un mensaje en el que encuentra una civilización alienígena, pero ¿qué creen? Que esa civilización alienígena está buscando un nuevo hogar. Entonces, aguas, ahí queda nada más de qué trata todo esto. Está muy interesante. Me hizo recordar, Raúl, curiosamente, yo no vi Dragon Ball. ¿Cómo crees? No, es que estoy pensando que la caricatura quizá anterior ya me sentía grande, supongo. Eran los Caballeros del Zodíaco, que Muy también bueno. permeó mucho la ¿también? generación. Sí. Pero qué curioso cómo los caballeros son tan occidentales y esto es completamente diferente. Y aquí podría haber justo una diferencia generacional Sí. en visión del mundo a partir de las caricaturas. Y hablando de caricaturas, quiero qué recomendarles las Analectas de Confucio, pero estas en particular están ilustradas. En realidad es un tipo cómic, Qué belleza. una maravilla. Qué belleza. En esta misma edición de Editorial Acal está el Sun Tzu, que Ujú. también valdría la pena, Oh, qué igualmente padre. ilustrado, que también nos facilita mucho pues estudiar finalmente esta forma de vida o este estilo de vida. Y quizá una novela que es occidental, pero que habla de la relación entre China y Occidente, Seda, de Alessandro Barico, que en mi opinión es una Es maravilla, lo es un mejor que él tiene. poema completo en el que un occidental viaja a la China por seda para poderla transportar de regreso, y hay un tema ahí de enamoramiento. Es pequeñito el libro, vale muchísimo la pena. Pero vamos cerrando este programa, por favor, Es despedimos. una belleza. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Y quiero agradecer hoy muy especialmente, nos hicieron un guión precioso, Luis Alberto Carmona y Arani Sánchez. Muchas gracias.
Pues sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradecimientos especiales también en la parte de edición a Carla Ángeles y a Daniela Muñoz. Ya saben, como siempre, no sin ellas, sin todo el equipo, no podríamos realizar este programa. Vean El Último Emperador, se los prometo que es garantía pura en la cinematografía. Soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer. Están aquí en cabina Brandon Hurley y Pepe. Y también tenemos del otro lado en los controles a Sofía Aranca y a Valeria Martínez. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Si la literatura verdaderamente posee un poder misterioso, creo que tal vez sea precisamente este. Que uno puede leer un libro de un escritor de una época diferente, un país diferente, una raza diferente, un idioma diferente y una cultura diferente, y allí encontrar una sensación que es muy propia. China en 10 palabras, Yu Hua.